Ahí está. Bienvenidos a nuestra serie de conferencias Apóstoles del Momento, con motivo de nuestro Docenario 2020. Nos llena de mucha gratitud a toda la parroquia poder celebrar juntos los 8 años como parroquia y disfrutar este momento para descubrir como comunidad el don de ser apóstoles y vivir estos momentos con fe y esperanza, siendo testigos del amor de Dios. Como primera invitada en esta serie de conferencias tenemos a Nayeli Pérez Negrón Galindo, esposa, madre, hija, amiga y una gran apóstol. Nayeli es de la Ciudad de México, egresada del TEC de Monterrey, con gran experiencia en la labor social y actualmente es fundadora junto con su esposo de la asociación Luchando por Ángeles Pequeños. Es miembro de nuestra comunidad parroquial y es un honor tenerla entre nosotros y disfrutar de lo que Dios ha hecho en su vida. Le doy la bienvenida a Nayeli y gracias por estar aquí. Hola Nilu, muchísimas gracias, qué linda por tus palabras y muchas gracias a toda la comunidad de Samara, que además es una comunidad que yo quiero mucho, como lo decía en redes sociales, ahí está mi chaparrito, entonces imagínate lo especial que es esta comunidad para mí, de verdad le tengo mucho amor y mucho cariño, de verdad, gracias por la invitación y súper contenta de estar con ustedes hoy. Un gusto estar contigo Nayeli, bienvenida y adelante. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar, déjenme nada más le muevo aquí, listo. Bueno, voy a iniciar, más que una conferencia, me gustaría llamarlo mi testimonio y el testimonio de lo que vivimos con nuestro hijo y cómo Dios ha sido nuestra fuente de inspiración en todo momento y cómo Él ha hecho que nosotros vayamos por un camino, ¿no? Y es impresionante, ahorita les voy a platicar una serie de diosidencias, porque así me gusta llamarlo, no coincidencias, sino diosidencias, porque sé que en todo ha estado Dios, y sé que como así como yo lo veo de palpado, cuando les platique ustedes también van a poder verlo, ¿no? Y esto para mí, pues bueno, me da muchísima esperanza y espero lograr compartir esta esperanza con ustedes también. Y bueno, ¿por qué todo va a estar bien? Para quienes no saben, pero sé que la mayoría de esta comunidad conoce el caso de Luis Pablo porque rezaron mucho por él y porque estuvimos muy pendientes en sus oraciones, el cual quiero aprovechar para agradecer infinitamente el que siempre oraran por nosotros y siempre nos incluyeran en sus oraciones. Definitivamente hizo toda la diferencia. Pero bueno, cuando nosotros estábamos en... Ay, perdón, se me paró aquí el Zoom. Listo. Cuando nosotros iniciamos esta batalla contra el cáncer con nuestro hijo, les voy a platicar muy rápido cómo estuvo. Nosotros cuando nuestro primer hijo, y en aquel entonces único hijo, tenía 1 año, empezó a tener mucho dolor, mucha fiebre, se sentía muy mal, se cansaba muy seguido, en las piñatas no me aguantaba, ya quería estar todo el tiempo cargado, sudaba mucho, tenía una sudoración excesiva, sobre todo en las noches. Y pues bueno, muchos comportamientos que no eran propios de un niño saludable, ¿no? Sin embargo, coincidía que los tiempos eran tiempos también de muchos virus, de muchas enfermedades respiratorias, porque fue por allá de octubre, noviembre y diciembre. Entonces todos creíamos que era un virus y otro virus y otro virus hasta que más o menos en enero, después de muchos episodios así, con mucha fiebre, decidimos hacerle estudios gracias a nuestro doctor y pediatra Marcelo Valdés, quien nos mandó, que también es miembro aparte, junto con toda su familia de esta parroquia, nos mandó a hacer estudios y bueno, resulta que nos dan el diagnóstico después de mucho tiempo, de 1 mes en Monterrey y tener que acabar en Houston, de que tenía una leucemia mieloide aguda M7, lo cual significa a grandes rasgos que era lo peor de lo peor de lo peor y de lo peor, ¿no? Más o menos para que me entiendan, ya para que tu hijo tenga leucemia, pues bueno, te sacaste la lotería, yo me la saqué 5 veces, ¿no? Así me decían en el hospital en Houston. La leucemia
se divide en dos tipos, que es linfoblástica y mieloide. La linfoblástica es un poco más común, por ello hay más conocimiento sobre el tratamiento, y la mieloide es pues muy, muy rara, mucho más en niños, porque la mieloide es un tipo de leucemia que le da a la gente adulta mayor, no a los niños. Y de la mieloide se subdivide en subtipos que van del M1 al M7, donde el M1 es la más leve hasta el M7, que es la peor, ¿no? Y él tenía la M7. Entonces, y además, bueno, se divide en aguda y crónica. La aguda avanza poco y la crónica avanza súper rápido. Y digo, al revés, la crónica avanza muy poco y la aguda súper rápido, y él tenía también la aguda. Entonces estábamos en los peores términos que pudieran existir. Sin embargo, la verdad, nunca perdimos la fe y yo hasta el último momento siempre creí en el milagro, ¿no? En el milagro de vida de mi hijo. Y eso me ayudó a vivir con mucha fe, me ayudó a vivir con mucha ilusión y me ayudó a vivir con mucha alegría el periodo de encierro en el hospital. ¿Y por qué el periodo de encierro? Porque también les platico que nosotros estuvimos luchando por casi 2 años con su enfermedad en un hospital donde tuvimos que estar internados casi 2 años, y por el periodo de esos 2 años solamente salimos del hospital 3 meses, por el periodo de 2 años, y esos 3 meses estuvieron intercalados en esos periodos, ¿no? Incluyendo el mes donde se suponía que ya no tenía cáncer y que nos vinimos a Saltillo a celebrar, y que al mes, pues bueno, estábamos lamentablemente regresando a Houston porque le había regresado el cáncer. Entonces, básicamente, hicimos una vida en el hospital todo el tiempo, ahí comíamos, ahí vivíamos, ahí nos bañábamos. Después de 6 meses logramos conseguir un grupo de apoyo y de ayuda por las noches. Sin embargo, en su mayoría siempre estábamos pues ahí, ¿no? Ahí vivíamos y morábamos. Y yo siempre digo que si quieres sentir a Dios, Él se siente muy cañón en los hospitales. Y sigo, pues de cierta manera pensándolo, porque ahora que tenemos una fundación para ayudar a los niños con cáncer, lo sigo sintiendo así, ¿no? Siento que en el hospital lo ves en cada niño, sobre todo cuando son niños. Bien decía él, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Lo ves en cada pared, en cada habitación, en cada niño, en cada personal médico, se ve por todos lados, se respira, ¿no? Y eso nos tocó vivir a nosotros como familia en ese periodo de encierro, donde además la señal era casi nula para yo poder estar en internet y mandar mensajes y compartir todo lo que compartía en redes sociales. Tenía que salirme, y para salirme tenía que haber alguien con Luis Pablo. Entonces era muy difícil la comunicación, por lo cual también el periodo de soledad y el periodo de silencio por casi 2 años, creo que sirvió mucho en el crecimiento de mi fe y en la madurez de mi fe, porque es en los momentos más difíciles y en los momentos de más silencio donde más se escucha a Dios. Curiosamente, al inicio sientes que no lo escuchas, que no lo ves y que no está contigo. Yo viví así por casi 6 meses, donde muchas veces me encerraba en el baño del hospital y lloraba y le decía, es que, ¿por qué no estás conmigo? O sea, le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste si yo nunca he sido una mala persona? Miren, hasta se me hace uno en la garganta de recordar esos momentos, porque realmente me sentí muy sola, ¿no? Sentí una soledad que nunca había sentido y que volví a experimentar de otra manera cuando mi hijo se fue al cielo, que también les voy a platicar de eso. Sin embargo, en ese momento me sentía sola, sentía que era una niña de 25 años en un hospital con su primer bebé, sin saber qué hacer, a dónde voltear, donde todas las responsabilidades y todas las decisiones dependían de mí, de mis firmas, de lo que yo dijera, y hay veces que sientes que no puedes con tanto, ¿no? Y casi por 6 meses así me sentía sola, no sentía a Dios, no lo escuchaba, no lo veía. Muchas veces hasta le reclamaba otra vez, o sea, decía, si ya me mandaste esto, ¿por qué ahora esto? ¿No? Porque fueron
pues 2 años muy intensos de noticias malas tras otras noticias malas y luego otras noticias malas y total no parábamos por noticias malas. Entonces había momentos en los que de verdad yo sentía que incluso no existía, ¿no? Yo decía, es que ¿dónde está? ¿Cómo puede haber alguien que permita tanto sufrimiento en un niño tan pequeño que no le hace daño a nadie, ¿no? Y es natural, porque como humano, al sentir el dolor tan intenso de ver sufrir a un hijo, es totalmente normal que voltees y digas, pues no veo dónde estés, ¿no? Y así viví por el periodo de casi 6 meses sin sentir a Dios. Y curiosamente, en el momento, porque esos 6 meses todavía había mucho ruido a mi alrededor, todavía estábamos en las correderas de un hospital, asentándonos en nuestro nuevo ritmo de vida que había parado por completo. En el momento en el que dejé que todo se estabilizara, en el que dejé que todo fluyera, en el que me puse en sus manos y dije, yo ya no puedo más, yo ya no tengo nada más que hacer, yo ya no puedo, fue en ese momento donde más lo sentí. Y la manera en la que sentí a Dios, de verdad, es algo que agradezco, voy a agradecer toda mi vida, porque fue muy intensa también, igual de intensa que la enfermedad y el periodo tan intenso que vivimos en ese hospital. ¿Y por qué todo va a estar bien? Ahora, hoy en día, todos estamos viviendo una situación similar a la que viven tantas familias en el mundo con hijos encerrados en los hospitales, ¿no? Y lo comparo con esto porque, pues bueno, es donde yo tengo experiencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo donde no queremos que nos dé la enfermedad, donde estamos cuidándonos mucho, donde te piden no salir, donde se nos hace muy difícil estar bajo encierro, donde se nos hace muy difícil no ver a las amigas, no ver a los papás. Yo le comentaba a Luis y a mi esposo que qué impresión cómo esto nos había tocado vivirlo igual, ¿no? El tener mucha higiene, porque pues nuestro hijo le hicieron un trasplante de médula ósea, entonces teníamos que ser súper higiénicos. Cómo todo se repetía, pero dando gracias, ¿no? Decíamos, gracias a Dios que es así, que se repitió de esta manera y no de aquella, ¿no? Entonces esto reafirma un poco lo que siempre digo en las conferencias que doy, que siempre hay algo peor y que no tiene nada de malo compararse con ese algo peor, ¿no? Si mi testimonio te sirve de ejemplo, pues qué padre, porque para mí también hay situaciones peores, ¿no? Y hoy en día agradezco que podamos estar encerrados en familia con niños completamente sanos, y pudiéndolos disfrutar, pudiéndolos ver correr, pudiéndolos ver respirar, moverse, situación que vivimos del lado contrario con nuestro primer hijo, ¿no? Y todo va a estar bien, se torna en una frase muy profunda y muy interesante cuando viene de un niño que tan solo tiene 2 años, que era el caso de mi hijo. Porque todo va a estar bien, es una frase que él utilizó durante todo el periodo que estuvimos en el hospital. Hay videos, incluso en el libro hay QRs que te llevan a los videos donde él siempre decía, mamá, todo va a estar bien, ¿no? Me dijeran lo que me dijeran, me dieran las noticias que me dieran, le doliera lo que le doliera. Cuando más preocupada me veía, siempre decía, mamá, todo va a estar bien. Y les quiero comentar y platicar de una experiencia que vivimos respecto a esta frase y por qué al día de hoy es el título del libro de Luis Pablo, porque finalmente es el libro de él y fue dedicado a él y es un libro que acabamos de lanzar en diciembre del año pasado para ayudar a niños con cáncer. El 100% de las ganancias de este libro van para ayudar a niños con cáncer. Si no lo tienen, cómprenlo. En mis redes sociales pueden ver toda la información y en las redes sociales de la fundación, que son LPAP-AC, Luchando por Ángeles Pequeños, que son las iniciales de mi hijo, y que se crea, bueno, esta fundación en su memoria. Pero bueno, en ese instante yo estaba muy preocupada, estaba con Luis Pablo y con mi esposo, y llegó nuestra doctora y nos dijo, muy cerca de las fechas navideñas, que él veía muy mal a Luis Pablo y que él creía que no iba a pasar el año, ¿no? Que estaba realmente muy mal y que a lo mejor era momento de que alguien nos hablara con la verdad. En ese cuarto decían que era el cuarto del niño feliz.
todo el tiempo cantábamos, todo el tiempo sonreíamos, todo el tiempo traíamos guitarra. Era un cuarto muy, decían Lauri allá, era un cuarto muy ruidoso, ¿no? Entonces, hasta cierto punto yo creo que la doctora de nosotros confundió esa alegría con que no estábamos captando las cosas, ¿no? Nos veía también muy chicos y yo creo que en ese momento dijo, necesito que alguien les hable y que les haga ver las cosas como son. Luis Pablo está muy mal y muy probablemente no pase el año y le salió mal este estudio y este estudio y este estudio y empezó a decirme. Y en el momento en que yo la empecé a escuchar, empecé a llorar, ¿no? Salieron mis lágrimas, pues no lo pude contener, por lo general trataba de contenerlas delante de mi hijo, pero en ese instante no pude. Y Luis Pablo empezó a hablar muy agitado, muy agitado, muy agitado, y decía, mamá, 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 y yo seguía hablando con la doctora en inglés, ¿sale? Luis Pablo habló muy rápido en español, pero yo estaba hablando con la doctora en inglés, y de repente, de tanto que nos estuvo interrumpiendo, volteé y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Y me dice, mamá, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces lo abracé y le dije, sí tienes razón, todo va a estar bien. Y la doctora me dijo, ¿qué dijo? Porque lo dijo en español, le traduje, y me dice, y se le salieron las lágrimas, me acuerdo perfecto. Y en su idioma, en inglés, le dice, tienes razón, Luis Pablo, todo va a estar bien. Dice, aquí todos te queremos mucho y estamos muy preocupados por ti. Le dio un abrazo y se fue llorando, ¿no? Esa fue la primera parte de un todo va a estar bien, que al principio no me convencía y que finalmente hoy lo vivo como una bandera en mi día a día, ¿no? El todo va a estar bien, siento que es una frase que encierra confianza plena en Dios, porque es dejar en manos de Dios absolutamente todo. En aquel entonces yo compartía la historia de Luis Pablo, sinceramente por conveniencia, porque necesitábamos muchos donadores de células blancas y de sangre y de plaquetas, y al ser una leucemia tan poco investigada, pues íbamos a necesitar muchísimo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le decía a Luis cuando nos decían, es que va a ser prácticamente imposible que aparte en Houston consigan a tantos donadores, si no son de aquí no conocen a nadie, y yo me acuerdo que le decía a Luis, Luis, es que sí va a ser fácil, le digo, porque solamente tienen que conocer a mi hijo para darse cuenta que es una gran persona, una maravillosa persona, y se van a enamorar de él y se van a dar cuenta de que vale la pena ayudarlo, ¿no? Y eso hicimos en redes sociales, empezamos a compartir su historia, empezamos a compartir videos, fotos, empezamos a pedir oración y de repente todo se fue dando, ¿no? Nunca faltaron donadores, nunca faltó oración. Y yo ahí descubrí algo muy importante, el poder de la oración. A esa edad, por más que haya estado en colegios católicos y siempre con monjitas y demás, no entiendes lo que hace la oración. Lo entendí en el momento en el que nos estaban diciendo, todo está mal, el trasplante de médula ósea no fue exitoso, llévenselo a casa, disfrútenlo, quizás sean días, quizás sean semanas, quizás sean meses, no sabemos. Y en ese momento recuerdo ver la cara de todos los doctores, porque además fueron muchos a darnos la noticia, volteando hacia el piso, nadie nos podía ver a la cara. Y recuerdo que Luis y yo, mi esposo y yo nos tomamos de la mano y les dijimos, bueno, después de intentar lógicamente buscar más soluciones, ¿no? Después de decirles, bueno, nos enteramos de que hay esto, hay esta terapia, ¿qué opinan de esto? Si no lo llevamos a China, si no lo llevamos a Timbuktu, no nos importa, ¿qué hacemos? Después de que entendimos que realmente ya no había nada que hacer y que todos volteaban al piso, yo recuerdo perfecto ese momento porque agarré la mano de Luis y me dijo, ¿sientes esa paz? Y yo, sí, qué impresión. Pero es algo que hasta le pido a Dios sentir de nuevo, ¿no? Es algo inexplicable, es algo que al día de hoy no podría explicar con palabras. Era una paz pues muy inexplicable, ¿no? Algo que yo jamás había sentido y que había sentido solamente en el transcurso que estuvimos en ese hospital. Y curiosamente, cuando termina esta noticia, yo me meto a redes y veo que había una cadena de oración impresionante porque la gente sabía que ese día nos iban a dar respuesta del trasplante de médula ósea de Luis Pablo.
Entonces, cuando le enseño a mi esposo, le dije una vez más, ¿no? Tanta oración tiene un efecto impresionante en las personas. Por eso dicen que cuando quieras hacer algo bueno por alguien, ores por él. Porque yo les digo a mis amigas contemporáneas y demás, les digo, es hagan de cuenta mandarle buena vibra para nosotros, ¿no? Es mandar buena vibra, o sea, el efecto que tiene en la persona es simplemente inexplicable. Y ahí conocí el poder de la oración. Sin embargo, a mí, de cierta manera, en ese momento yo así lo veía, se me obligó a vivir un momento y un periodo que yo no quería vivir, ¿no? Y que yo creo que ninguna mamá desea vivir. Así que en ese momento no veía pues bueno, lógicamente estás tan abrumada con tantas noticias que no ves más allá. Y me costó todavía como 3 o 4 años de constante pelea interna de qué estoy haciendo, hacia dónde voy, si tengo que ir por aquí, me estoy presionando mucho, a lo mejor no, a lo mejor nada más necesito ser feliz y ya, después de muchas batallas internas, aproximadamente como 3 o 4 años, entender que todo lo que habíamos vivido era para algo. Y te cuesta mucho entenderlo porque el dolor de perder a un hijo es muy grande, ¿no? Te ciega por completo. Bien dicen que perder a un padre, pues bueno, te dicen que te quedas huérfano, ¿no? Perder a tu esposo dicen que te quedas viudo, pero perder a un hijo simplemente no tiene nombre, ¿no? Es un dolor eh, también inexplicable y es algo que nunca deseas que absolutamente nadie sienta o pase por eso, ¿no? Entonces, me costó mucho tiempo sanar y entender, irle dando sentido a tanto dolor. Sin embargo, creo que siempre me dejé llevar por Dios y siempre dejé que Él me guiara, aunque yo no estuviera 100% de acuerdo con sus planes, porque no lo estaba, ¿no? Era como la hija que soy, con mis papás, normal, soy un poco rebelde, todo lo cuestiono, todo es por qué, así igualito con mi Padre Dios, no soy una hija diferente con él a la que soy con mis papás. Entonces, finalmente lo obedecía, pero no estaba de acuerdo de las cosas que me estaban pasando. Y aquí entra una de las tantas diosidencias, porque en todo este caminar yo me tardo mucho en darme cuenta que él me había hablado muy claro desde un inicio y les voy a platicar por qué. Resulta que en diciembre, cuando Luis Pablo estaba súper enfermo, Luis y yo nos pusimos a ver una película y esta es una diosidencia enorme en la historia de nuestras vidas y de todo este proceso con Luis Pablo. Nos pusimos a ver una película y curiosamente yo no veo tanto la tele, a mí me gusta más estar en mi celular, leer, pero la tele como que nunca he sido mucho de ver tele. Y Luis, mi esposo, le gusta mucho ver las series y películas y demás. Es raro que yo me pique viendo una película, la verdad que casi no. Ese día pone una película que llamó mucho mi atención al grado que apagué mi computadora, cosa que nunca hago, la dejé a un lado y me puse a ver la película. Y resulta que la película hablaba de un niño al que le da cáncer de 2 años y que, bueno, vive todo un periodo pues de sufrimiento y alegría en un hospital por casi 2 años, ¿no? Vemos la película, al final el niño sale victorioso, se regresa a su ciudad natal, porque también se fue a vivir no a otro país como nosotros, pero él a otro estado. Regresa a su ciudad feliz, todo muy bien, y al poco tiempo le regresa el cáncer, regresan a esa ciudad y le hacen un trasplante de médula ósea, el cual no es exitoso y al final gana sus alas al cielo. Idéntico a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Pero todavía no nos pasaba ni teníamos idea, ¿no? Cuando yo veo esa película, acabé muy conmovida, pero hagan de cuenta que, o sea, era un llorar, como si me hubiera pasado a mí. Fíjense cómo son las diosidencias, ¿no? Me decía, Luis, ¿por qué lloras tanto? Y yo, no sé, me dolió mucho. Le decía, me dolió mucho. Es que, Luis, digo, hemos sido tan afortunados, le digo, de tener a un hijo, pues con salud, de nosotros estar bien. Digo, tenemos que ver
cómo ayudar, ¿no? A mí me entraron desde esa película unas ganas enormes de hacer algo, ¿no? Para agradecer, ¿no? Como agradecimiento. Y después, eso fue en diciembre, y en enero empezamos todo esto de la batalla del cáncer de Luis Pablo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estábamos con todo lo que te decían los doctores y que no coordinas porque aparte no duermes de la preocupación y los primeros días son horribles en lo que te tardas en procesar tanta información y una cosa te dice, una persona te dice una cosa, la otra persona otra y total, yo explico que vives como si te hubieran pegado en la cabeza y te hubieran dado muy fuerte con un sartén y te retumban los oídos y todo el tiempo vives así, con la cabeza retumbando y los oídos retumbando y no tienes noción bien de lo que está pasando. Así un poco explico cómo vives al inicio esto. Sin embargo, cuando estábamos en el hospital y todo esto, le digo a Luis, es que estoy reviviendo la película. Le digo, no lo puedo creer, estoy reviviendo cada pedazo de la película. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Es que esto es una pesadilla. O sea, ¿por qué? ¿No? Y bueno, total, dejamos a un lado el tema de la película, nosotros seguimos nuestra vida, seguimos dando amor, de verdad que le damos mucha felicidad. Yo vivía para hacer feliz a ese niño porque era ya lo único que tenía que hacer, ¿no? Habíamos dejado todo por él y llegó un momento en esa oscuridad donde llegaron destellos de luz y dije, a ver, si vas a estar aquí 3 meses o lo que tengas que estar, fíjense, yo pensaba que 3 meses y se convirtieron en casi 2 años. Yo decía, tú decides si vas a estar feliz o vas a estar llorando. O sea, es lo mismo, tú decides, ¿no? Si quieres estar aquí lamentándote y llorándote por años por esta enfermedad, pues vas, pero qué flojera estar así. Entonces, mejor toma los cuernos del toro, ¿verdad? Y dale, o sea, esto te tocó vivir y esto hay que vivir y bueno, a darle de la mejor manera y con la mejor actitud. Y así me levanté una mañana y de ahí no paré, ¿no? Para mí, mi meta diaria en ese entonces era que mi hijo fuera feliz, porque yo no sabía si iba a estar conmigo mañana, eran muchos periodos de crisis, eran muchísimas terapias intensivas, se ponía muy, muy mal. Entonces, como que vivir tan al día a día para mí fue un aprendizaje de solamente tengo hoy y solo por hoy, ¿no? Y hoy lo quiero hacer feliz y a eso me voy a dedicar. Entonces, si ese día era muy malo, yo decía, bueno, ya, se acabó el día, gracias a Dios, mañana es otro día, y el solo por hoy, ¿no? Y eso también es una manera de depositar tu confianza en Dios. Y bueno, regresando a este tema de la película, cuando a Luis Pablo nos dicen que ya no tenía cáncer, que podíamos regresar a Saltillo, que ya podíamos venirnos con él, y que nos regresábamos y que todo era felicidad, él empieza a presentar moretones y empieza a sangrar de la nariz y entonces me doy cuenta que le faltan plaquetas y empiezo a ponerme muy nerviosa y le hablo a Luis y le digo, ¿le regresó el cáncer? Y me dice, claro que no, o sea, te estás volviendo loca, claro que no. Y yo sí, yo sentía en mi corazón, ¿no? Y bueno, efectivamente le hacen los estudios, le regresa el cáncer, nos regresamos a Houston. Pero en esa época regresa una Nayeli muy cansada, que ya había estado 7 meses en un hospital, ¿no? Y regresé muy cansada y muy triste. Yo estaba sumamente triste cuando regresé a Houston porque la primera vez un poco iba a la expectativa, no sabía qué iba a pasar, no investigué nada, no, ni siquiera chequé en Google, ¿no? Yo iba al día a día. Sin embargo, la segunda vez yo ya sabía lo que pasaba y yo ya había visto a los niños que recaían y yo ya había visto lo que pasaba y fue mucho para mí de procesar, ¿no? Entonces tardé un poco más en adaptarme a las circunstancias y en agarrar otra vez el toro por los cuernos y decir, bueno, pues así te tocó. Tardé un poco más porque me dolía mucho, ¿no? Mi dolor era muy grande, el saber que de cierta manera yo creo que me estaba preparando para lo que venía, ¿no? Yo estaba haciendo mucha catarsis de lo que me estaba pasando. Una vez que procesé la información, que digo, me tardé más que la primera vez, pero finalmente estoy hablando de semanas. Una vez que procesé esta información, no podía quitarme de la cabeza esa película. Y decidí volverla a ver, ¿no? Una noche, Luis Pablo estaba tranquilo y dije, necesito volver a ver esto porque no me la puedo quitar de la cabeza. Y es donde me doy cuenta que absolutamente todo pasa igual, que le regresa el cáncer, que hay demasiadas similitudes. Y también me doy cuenta en ese momento que al niño lo diagnostican de la misma edad que Luis Pablo y que además lo diagnostican
con el mismo tipo de leucemia rara, la misma, leucemia mieloide aguda M7, idéntica. Cuando veo eso, para mí fue un, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, hasta la fecha les puedo decir que en 5 años de trabajar con niños con cáncer no he conocido una leucemia igual a la de mi hijo, más que el niño de esa película. O sea, literalmente solamente conozco a mi hijo y al niño de esa película con ese tipo de leucemia. Entonces, para mí fueron muchísimas diosidencias. Y me acuerdo que le hablé a Luis llorando y le dije, Luis, siento que Dios está siendo muy claro con nosotros, ¿no? Pero lógicamente uno quiere ver las cosas diferentes y quiere un poco también, pues digo, sacar el lado positivo, que es el que te ayuda a vivir el momento de la mejor manera, ¿no? La fe y la esperanza. Yo por eso siempre digo a mi equipo de la fundación que nunca, que está prohibido quitarle la esperanza a las familias, que con eso no nos podemos meter, porque a veces es, y lo digo con conocimiento de causa, es de lo único que estás agarrado, ¿no? De la esperanza y de la fe. Y si te la quitan, pues híjole, o sea, está bien difícil. Entonces, nosotros con esa esperanza y con esa fe dijimos, bueno, para nosotros va a pasar un milagro y él va a salir adelante y no va a tener el mismo final, ¿no? Pero aquí un poco les platico de tantas diosidencias, ¿no? De cómo a veces Dios nos habla muy claro, pero cuando ves que esa claridad no es lo que tú quieres o lo que tú deseas, pues te quieres cegar un poco a verla, ¿no? Pero finalmente y eventualmente y con el tiempo acabas viéndola, que es lo que hoy veo yo, ¿no? Tantas diosidencias y tanta, ¿cómo les diré? O sea, cómo Dios fue muy claro en decirme qué quería, ¿no? De nosotros como familia, hacia dónde íbamos, ¿no? La fundación, este niño de la película también tiene una fundación, ¿no? Muchas cosas y muchas similitudes que nos pasaron, que para mí no son más que una respuesta de Dios que en ese momento no quise ver, ¿no? Y es que en ese momento yo pedía lo que yo quería, no lo que Dios quería para mí, no lo que Dios quería para nuestra familia. Yo, lógicamente, y como cualquier mamá, quería y quiero y quisiera que mi hijo estuviera conmigo, pero los planes de Dios eran diferentes. Y él me respondía, pero yo me negaba a ver esas respuestas. Yo no quería ver esas respuestas, ¿no? Él estaba siendo muy claro hacia dónde iba nuestro camino, pero yo me negaba rotundamente a pensar que no iba a estar un minuto con mi hijo, ¿no? Entonces, a veces Dios es muy claro al hablarnos, pero nosotros no queremos escucharlo. Y también aprendí la importancia de dejar absolutamente todo en manos de Dios. Yo hoy en día, como les decía, en aquel entonces, yo le pedía lo que yo quería, ¿no? Diosito, que se salve, que se salve, que se salve, que se salve, y ahí estaba duro y dale que se salve, que se salve, que se salve. Sin embargo, al día de hoy, mi oración es muchísimo, muy diferente, ¿no? Yo hoy en día, como siempre platico tanto en mis redes como en las conferencias, simplemente digo, hágase en mí según tu voluntad, y la oración del abandono, que también siempre decimos en nuestra comunidad de Samara. Esa oración del abandono es la oración que todos los días y diario repito, y hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Porque para mí fue muy, muy claro que al final Dios tiene una respuesta para todo y no le tienes que pedir lo que tú quieres, ¿no? Sino que te dé la fortaleza de cumplir la misión que Él ya tiene para ti. Porque aunque te quites, si te quieras quitar, esa es la misión que tienes. Y si te quieres tardar 1 mes, 3 meses, 5 años como yo en entenderla, pues te vas a tardar el tiempo que sea necesario, pero finalmente eso es lo que está destinado para ti, ¿no? Este fue otro de los aprendizajes y lecciones que tuve en el hospital y que al final también me llevan a la famosa frase de que todo va a estar bien, ¿no? Finalmente, cuando uno deposita todo en Dios, todo va a estar bien porque Él se encarga también de ti, ¿no? No te deja sola, no te deja abandonada, no te dice, bueno, ahí va esto, pero pues ya me voy. No, Él no desaparece, ¿no? Él está contigo en todo momento y Él te ayuda en todos los procesos que te tocan vivir. Sin embargo, a veces es uno el que se quiere alejar de Él
porque no entiende por qué están pasando las cosas que pasan. Y un ejemplo para mí que fue muy claro de esto, y de hecho lo escribí en algún momento y lo tengo en mis escritos de mi página de internet, es como yo estaba un día, y ahí explico, porque muchas veces me preguntaban, es que ¿cómo puedes tener tanta fe en Dios y ver todo lo que te pasa o lo que te está pasando, ¿no? Y buscando una respuesta un día a las 3 de la mañana que me había ido muy mal y que mi hijo había acabado en terapia intensiva y que estaba de verdad muy mal y que yo estaba muy tranquila y muy en paz. Recuerdo que llegó alguien al hospital y me dijo, es que no puedo creer que estés así. Como también me lo dijeron en la misa de mi hijo. Me acuerdo perfecto que una de las palabras fue, no puedo creer que estés así. O sea, porque estás sonriendo y en paz, ¿no? Y me acuerdo que cuando me dicen eso en el periodo del hospital, de que es que no puedo creer que estés así, sonriendo y en paz, me dijo, ¿por qué no le reclamas a tu Dios? ¿Tú crees que tu Dios permitiría que tu hijo estuviera en terapia intensiva? Está en terapia intensiva, Nayeli, te están diciendo que se va a morir. O sea, ¿por qué sigues rezando? ¿Por qué sigues con el rosario? O sea, no entiendo, mi cabeza no capta lo que piensas, o sea, y me quedé callada porque en ese momento no conseguí una respuesta. Y después en el silencio, por eso me encanta el silencio, me puse a reflexionar y fue muy fácil para mí explicarlo y por eso lo escribí. Yo decía, imagínense, les voy a contar uno de los tantos episodios que vivimos en el hospital. Hubo un día que llegamos con Luis Pablo y que nos dijeron, tenemos que ponerle como 10 medicamentos, pero se infectó su catéter. Entonces ya no va a poder ir por el catéter, vamos a tener que picarlo por todo el cuerpo para poderle dar esos medicamentos. ¿Cómo le explicas a un niño de casi 3 años? Te van a tener que amarrar, porque literalmente te van a tener que amarrar. Te voy a agarrar y te van a picar por todos lados hasta que encuentren venas, porque además sus venas, pues imagínense un cuerpo de un niño con cáncer, pues ya está muy maltratado, ¿no? Me acuerdo que en ese momento lo agarraba y yo rezaba y decía, mi amor, no te preocupes, y le trataba de cantar y mira, no pasa nada, y esto, y el iPad, y distrayéndolo, ¿no? Y yo nunca he visto hasta la fecha, y sigo en este camino de niños con cáncer, algo tan traumático como lo que viví en ese momento, ¿no? Eh, Buscaron tanto venas por donde poder proporcionar medicamento, que incluso acabaron poniéndole medicamento por una venita que nos pasa por aquí, que yo ni siquiera sabía que por aquí nos pasaba una venita, ¿no? Entonces, para mí fue un momento muy traumático de ver a mi hijo sufriendo mucho, con mucho dolor. Y en ese momento, él me gritaba y me gritaba, mamá, salgo, mamá, quítame a los doctores, que no me piquen, me están maltratando, mamá, tipo, horrible, ¿no? Total, al final, cuando pasa todo esto y se van, que ya estábamos más tranquilos él y yo empecé pues con la rutina del baño y a darle de cenar, no quiso comer, no me hablaba, me volteaba la cara, no me quería ni ver. O sea, literalmente me hizo la ley de hielo, yo creo que fácil, 2 días enteros, donde tipo así se volteaba enojado, genuinamente enojado y sentido con su mamá. Y ahí hizo todo el clic y toda la lógica de por qué Dios permite que pasen ciertas situaciones, ¿no? En ese momento, mi hijo de 3 años pudo haber dicho, es que, mamá, te grité con todas mis fuerzas y no me ayudaste, te pusiste a cantar. Mamá, te pedí que me quitaras a los doctores y los ayudaste, me detuviste las manos para que lo siguieran haciendo. Te dije que ya no podía con tanto dolor y tú nada más sonreías y me decías, ya va a pasar, ya va a pasar. Imagínense qué puede pensar un niño de 3 años de su mamá. Pues lógicamente no me quería ver ni en pintura, ¿no? Yo creo, o sea, está súper fuerte. Y esa es mi explicación al día de hoy, de por qué también Dios permite que nos pasen ciertas situaciones en nuestra vida, que a lo mejor creemos que no está, ¿no? Que se fue, que no nos escucha. Siento que a veces en nuestra fe nosotros somos esos niños de 3 años que no entendemos que lo que está sucediendo es para un bien mayor. Porque lo que yo permitía en Luis Pablo era para su bienestar. Jamás iba a permitir que le hicieran algo que fuera a dañarlo, ¿no? Tanto dolor
lo permití porque eran las medicinas que lo iban a poner bien, ¿no? Y que lo iban a hacer que volviera a tener pila, que volviera a jugar, que se volviera a levantar, que volviera a caminar. Y siento que así es Dios, ¿no? Hay momentos donde pareciera que no lo escuchamos y que permite cosas que no entendemos, porque en nuestra fe llegamos a ser esos niños de 3 años que no entendemos porque nuestro Padre está permitiendo que nos sucedan cosas tan dolorosas. Entonces, esta lección para mí fue invaluable en el hospital y definitivamente me ayuda al día de hoy a seguir mi misión y a seguirle pidiendo que pues me siga ayudando solamente a tener la fuerza para cumplir lo que él quiera de mí, ¿no? Y tan palpado ha sido su presencia en mi vida, que después de que Luis Pablo se fue al cielo, lógicamente fueron momentos muy duros, donde yo siempre digo que para mí fue muy difícil reencontrarme, porque yo estuve por casi 2 años cuidando a un niño enfermo, a un hijo enfermo, y era lo mejor que sabía hacer, ¿no? Era la mejor cuidadora del hijo enfermo. Y Luis Pablo, me di cuenta, después de su partida, que se había vuelto en más que un hijo para mí, ¿no? Se había vuelto en mi compañero, en mi confidente, en mis cafecitos de la mañana, en mis juevesitos, en mis viernes de antro, en mis sábados de cine, en mis domingos de comidas familiares. Él había sido todo eso durante 2 años. Entonces, al momento que siento o que vivo su partida física, para mí fue muy difícil porque no solamente estaba perdiendo a mi hijo, ¿no? Estaba perdiendo todo lo que yo sabía hacer y estaba perdiendo todo lo que nuestra relación era. Entonces, yo regresé a Saltillo con mucha paz gracias a tanta oración, pero muy desubicada, no, muy, ¿cómo les diré? Como que no sabía quién era yo, no sabía quién era Nayeli, no sabía qué quería de mi vida, sinceramente no tenía ánimos ni de descubrirlo, no me interesaba saber qué iba a pasar de mi vida, no quería trabajar, no tenía ánimos, ¿no? Anímicamente estaba muy triste y muy deprimida y además había perdido muchas cosas. Fue así que viene una propuesta y que también fue la mano de Dios muy clara, porque yo me acuerdo que en mi dolor, a pesar de que me dolía mucho y que estaba pues muy triste y que me sentía sola, porque es ahí donde les digo que volví a sentir una soledad muy, muy fuerte. Y a pesar de que me sentía completamente sola, yo no me quería sentir así, ¿no? Entonces yo le seguía pidiendo a Dios, Diosito, no te escucho, no te siento, no te veo, me siento muy sola, no me encuentro a mí misma, pero ayúdame, o sea, mándame una respuesta, ayúdame, ¿no? O sea, yo no quiero estar así, ni quiero ser la pobrecita, porque yo siempre he tenido un problema con eso, ni quiero la que, ay, mira, la está llorando en su casa, no quiero ser eso, o sea, ayúdame, por favor, a ver cómo va a salir, ¿no? Porque en esos momentos no hay respuesta, simplemente no entiendes cómo vas a salir de tanto dolor, es tanto el dolor que no sientes que en algún momento vaya a pasar. Y no es que pase tampoco al 100%, ¿no? Yo ya aprendí que voy a vivir con la mitad de mi corazón en el cielo. Y eso ya lo aprendí y no tengo ningún problema con eso. El dolor ya no es tan intenso. En ciertos días y en ciertos momentos regresa esa intensidad, como cuando se fue al cielo o cuando cumple años. Sin embargo, ya aprendí a vivir con eso, ¿no? A que es parte de mi día a día y de mi vida vivir así. Un poco lo comparo, bueno, no lo comparo, más bien ¿cuál es la palabra correcta? Se me fue. Pero un poco lo pongo de ejemplo como una persona que perdió sus brazos en un accidente, ¿no? Pues esa persona ya no va a tener brazos, no le van a regresar. Entonces él sabe si se queda en su casa diciendo que no puede hacer nada o se aprende a utilizar esa parte de sus brazos y ver cómo le hace y utilizar la boca para poderse conectar y todo lo que vemos que sucede de repente, ¿no? Así siento que es la partida de un hijo. Siento que aprendes a vivir sin la mitad de tu corazón, ¿no? Y tú sabes si te quedas en tu casa llorando o si buscas cómo salir adelante a pesar de no tener esa parte de tu alma, ¿no? De tu ser. Y bueno, fue así que me llega una respuesta, me invita una amiga
muy querida, a irme a Calcuta. Y yo dije, ay, no, que voy a ir a hacer a Calcuta. Y tan lejos, y a la India, y a andar sufriendo más, ay, no, gracias. O sea, yo ya tuve 2 años en el hospital, ya gracias, ni me interesa, ¿no? Pero después empiezo a ver muy animadas a mis hermanas, y mis hermanas empiezan a poner las pilas y a comprar los boletos y demás. Y pues esto me anima a mí, porque digo, ay, qué padre, a lo mejor estaría padre irme con mis hermanas y también un poquito perderme y ver qué pasa, ¿no? Hablo con mi esposo, imagínense mi marido, que les digo que es un, le digo que cuando me dicen algo de mí, le digo, no, hombre, el que es, de verdad es un santo es mi marido, que me ha aguantado. Pero hablo con mi marido y le digo, ¿sabes qué? Necesito irme, me quiero ir. Le dije, me quiero desconectar, quiero saber quién soy yo otra vez, quiero perderme, quiero irme. Le dije, siento la necesidad de irme, me quiero ir. Y mi esposo me dijo, si eso crees que te va a ayudar, vas, vete, qué padre, aprovéchalo. Me voy a Calcuta y ahí empiezo a tener muchísimas respuestas, ¿no? Como ese viaje fue un parteaguas para mi vida definitivamente. Porque, bueno, he ayudado aquí a comunidades en necesidad, pero lo que vi en la India no lo he visto nunca, ¿no? Son comunidades que en verdad están increíblemente necesitadas. Para empezar, la media hora que hacía del hostal hasta donde estaba la casa de la Madre Teresa de Calcuta, era media hora caminando y tratando de no pisar a todas las familias durante media hora que pasas para llegar ahí, ¿no? Y además pasas por un basurero municipal y ves a todos los niños pepenando, buscando qué comer, o sea, un mundo que de verdad yo no conocía. Y después las madres muy sabias sabían mi historia y me habían puesto en el lado del hospital de la calle, porque yo sabía un poco de enfermería por mi hijo, tenía que saber hacer varias cosas de enfermería para poderlo ayudar. Entonces me ponen de este lado junto con mi hermana, que es doctora, y yo auxiliaba a mi hermana con toda la gente que venía de la calle con heridas, niños que venían con clavos encajados porque no tenían ni para zapatos. Veíamos todo este tipo de cosas, ¿no? Y la última semana, ya que me iba, me mandaron a la casa de las personas que están a punto de morir. Entonces, cuando me dicen eso, yo digo, ay, claro que no, o sea, ¿yo qué voy a hacer ahí? No, 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 o sea, yo vengo a otra cosa, me vengo a desconectar, no quiero eso. Sin embargo, una de ellas me insistió, me convenció, me fui a esa casa, solamente estuve un día y con ese día tuve. Y me tocó ver el caso de un niño que pues estaba ahí, las madres lo estaban acompañando en sus últimos momentos. Y me acuerdo que les dije, es que, oigan, ¿y qué hace aquí solo? ¿Dónde están sus papás? O sea, y sus papás, o sea, yo muy preocupada de que pues estuvieran sus papás ahí y le dieran ánimos y amor y todo lo que nosotros tratamos de hacer los últimos minutos de Luis Pablo, ¿no? Y me dicen, no, es que él no tiene papás. Bueno, sí tiene, me dicen, pero cuando se enteraron que estaba enfermo, lo dejaron aquí afuera de nuestra casa para que nosotros nos hiciéramos cargo. Nunca juzgaría a sus papás, no me puedo ni imaginar por lo que tuvieron que estar pasando para dejar hacia el niño. Pero ahí hizo clic mi cabeza y mi corazón y dije, Dios mío, perdóname. Y regresé al hostal y lloré como nunca en mi vida había llorado. Y le dije, gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado con él, de haberle podido dar una buena vida, de haberlo podido de haberlo podido acompañar, de habérmelo podido llevar a un hospital. Gracias. O sea, no sé en qué momento pensé que me estaba pasando todo lo malo a mí. Aquí es donde les digo que siempre es bueno ver que siempre hay situaciones peores, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta que yo había sido muy afortunada y más que reclamar, acabé diciéndole gracias, ¿no? Gracias porque tú me diste una oportunidad enorme que en su momento no vi. Y ahí hizo todo clic y volví a respirar y a iniciar todo este camino de fundación y de ayudar y de que mi vida no volviera a ser ordinaria, ¿no? Después de haber tenido un hijo extraordinario, lo único que quería era no volver a tener una vida ordinaria. Después de lo que había visto y de lo que había vivido, yo no podía dejar que todo pasara como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Entonces fue así que nos decidimos, mi esposo y yo, a empezar esta fundación que lleva sus iniciales, Luchando por Ángeles Pequeños, Luis Pablo Aguilar Pérez Negrón.
Y pues gracias a Dios y al apoyo de tanta gente, ya tenemos 5 años ayudando a niños de bajos recursos que están peleando contra esta enfermedad. Hoy en día, una parte muy importante de los recursos de esta fundación es el libro, que les quiero platicar, que si no lo tienen, lo adquieran porque ayudan. Y además es un libro que al día de hoy yo no podría escribir como lo escribí en su momento. Cuando yo me reencuentro con ese libro, hubo para mí también un proceso muy interesante de sanación, porque yo escribía a diario lo que vivíamos en el hospital, pero desde ahí. Entonces el sentimiento está a flor de piel y lo que ves en esos momentos está a flor de piel, ¿no? Lamentablemente con el día a día todo eso se te va olvidando y se los digo con conocimiento de causa porque había momentos donde yo estaba leyendo el libro cuando ya lo íbamos a sacar que decía, no me acordaba de esto, wow, o sea, claro, no me acordaba de esto, ¿no? Qué tan grande es Dios que los momentos de crisis, cuando llegan las alegrías, hace que se te olviden muchos de ellos, ¿no? Es como cuando una mamá que tiene a su hijo, que en ese momento es un dolor insoportable y en el momento que tiene el hijo, ¡pum!, se le olvida todo y vuelve a tener otro hijo porque la alegría es más grande, ¿no? Algo así viví con ese libro, con ese proceso. Y pues bueno, es un libro que sé que también va a aportar mucho en situaciones tanto buenas o malas que nos toque vivir como seres humanos. Ojalá también puedan adquirirlo. Aprovecho el que me han dado los micrófonos para sumar a esta causa. Y pues yo creo que hasta aquí sería todo lo que yo les quisiera compartir. Al final, recordemos siempre que con Dios todo va a estar bien y que abandonándonos a Él y poniendo nuestra confianza en Él, aunque no sepamos ni hacia dónde vamos ni hacia dónde nos dirigimos, Él lleva siempre el control, ¿no? Y Él lleva siempre el volante. Y si dejamos que Él maneje, todo se hace mucho más sencillo. Se los prometo que es impresionante. Yo inicié esta fundación sin saber hacer absolutamente nada. No sabía ni por dónde. Había días que incluso hasta le decía al padre Mario, que le llegué a comentar, es que ya no puedo, le digo, la quiero cerrar, es mucha presión, o sea, ¿de dónde saco tanto? Y como cuando te pones otra vez en manos de Dios, Él se encarga de mandarte todo y de mandar a las personas y de mandar los donativos y Él se encarga absolutamente de todo cuando lo dejas manejar, ¿no? Pero cuando te interpones tantito, pues bueno, Él también te regala el libre albedrío y se separa un poco en lo que tú vuelves a procesar la información, ¿no? Pero al final, ojalá logre transmitirles con este testimonio y con estos ejemplos, que podría seguir por horas y horas ejemplificando tantas cosas que vivimos en ese hospital, pero les dejo también un poquito para que quieran comprar el libro y lo sigan leyendo ahí. Ojalá logre transmitirles que realmente todo va a estar bien. Les agradezco mucho la invitación el día de hoy, el verme como un apóstol nuevo, de verdad para mí como dicen apóstoles de hoy, para mí pues es un honor muy grande, se los agradezco muchísimo y pues gracias por acompañarme el día de hoy. Padre Mario, ya te estoy viendo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Listo, Nayeli, muchísimas gracias por esta tarde-noche, tu experiencia, verdaderamente he estado viendo los comentarios, has hecho llorar a la mayoría y me incluyo con esta sensibilidad con la que nos hablas, sobre todo toda tu historia, donde nos das una muestra de cómo si nos quedamos viendo, nos limitamos al dolor y a las circunstancias. Pero cuando te diste la oportunidad de contemplar, te diste cuenta que era un aprendizaje y que en el fondo había una gran enseñanza en todo. Y creo que pues ha valido la pena dentro del dolor. Ha sido para ti un motor que hasta el día de hoy te impulsa a seguir caminando todos los días. Te agradezco mucho porque tu rostro es el rostro de muchas personas. Dicen que el lenguaje universal no es la música, es el dolor. Y a través del dolor podemos comunicarnos independientemente de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras ideas, de nuestras creencias. El dolor es una realidad y es un lenguaje y es una música
que nosotros le ponemos la letra y nosotros podemos aprovecharla para construir o para tomar un camino totalmente diferente. Ha sido para nosotros un privilegio tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por ser ese apóstol con esa creatividad de continuar. Sin duda tu libro será, no lo he leído, no he tenido la oportunidad todavía, pero te puedo asegurar que muy pronto te voy a dar mi opinión. Sí, por Hablando favor. sobre esta experiencia, y creo que muchos de nuestra comunidad, que son muy buenos lectores, seguramente teniéndote a ti, vamos a tener la oportunidad de adquirirlo. Por otra parte, hemos iniciado, yo creo que con el pie derecho, este docenario. De veras, nos das una sensibilidad muy bonita, muy constructiva, y sobre todo agradecemos a Dios tu presencia entre nosotros, tu rostro, el rostro de tu esposo, como tu familia hasta hoy en día ha sido también una inspiración para todos nosotros. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu lucha, por tu hijo que sigue moviendo hilos en el cielo para que saques fuerza e ideas para seguir construyendo. Es tu motor, como muchos en tu casa, y nosotros también nos unimos a este proyecto que el día de hoy tenemos. Gracias por estar entre nosotros. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo están felices, contentos, inspirados y con deseo muy pronto de poderte saludar personalmente en nuestra comunidad. Ay, sí, ojalá que sea muy pronto. Muchas gracias, Padre. Qué bonitas palabras, de corazón te las súper agradezco. Claro, siempre. Bueno, pues amigos todos, hermanos, creo que todos hemos disfrutado de estos minutos que se han ido rapidísimo. Ciertamente, si puedes hablar una hora más, estaríamos aquí. Pero yo creo que ha bastado tus palabras, tus sentimientos, tu lenguaje corporal. Fíjate, a pesar de que es una pantalla, me llama mucho la atención cómo transmites. Yo creo presencial, pues no estaríamos todos con lágrimas en los ojos hasta este momento, pero cómo a través de este medio, que puede ser una limitación, hoy nos das otra enseñanza, podemos estar muy cercanos a través de estos medios, y agradecemos también el privilegio de tenerte con todo esto que has venido desarrollando en esta comunicación muy transparente, muy bonita. Muchas gracias, Nayeli. Un abrazo a tu marido que te deja estar entre nosotros, tiempo que es para ellos, lo dedicas para tu familia como comunidad. Gracias. Y bueno, pues mañana nos veremos con Jorge Rincón, también continuamos con nuestras conferencias. Seguramente también vamos a dar un brinco con un tema también inspirador. Estás invitada, Nayeli, como quiera. Nos encanta siempre pues tenerte entre nosotros esta semana y la próxima en este docenario, un camino espiritual a través de los apóstoles. Súper puesta. Muchísimas gracias, y también voy a estar también viendo las demás, porque sin duda, felicidades, qué padre que hagan esto, es muy enriquecedor, y más en estos tiempos donde, híjole, a veces uno se desespera, ¿no? Con tanto encierro y tanta cosa que ven las noticias y demás. Qué bueno que hagan este proyecto. De verdad, felicidades, que siempre están innovando y siempre están buscando cómo llegar a la comunidad de alguna manera, ¿no? Eso me encanta de ustedes, de verdad que lo admiro. Pues a todo el equipo de pastoral que ha participado para poder llevar este medio, a toda nuestra parroquia, todos estamos en este canal. Hoy salimos nuestros rostros aquí, pero detrás de nosotros hay muchísima gente orando, pidiendo y participando para que podamos llevar a cabo este instrumento. Gracias a quienes han hecho posible, a través de la oficina de pastoral, Alejandra, y todo el equipo que está participando para organizar este espacio en el que pues ahorita estamos disfrutando. Pues bien, ¿les parece si pues continuamos nuestra historia? Pero antes de ir, invitados mañana, tenemos el rosario a las 8 de la mañana, la misa a las 8:30, y a las 8 de la noche tendremos la siguiente conferencia. Pues, ¿les parece si le doy la bendición? Nunca sobra una bendición en un día tan privilegiado como en el que hoy estamos ya por concluir. Gracias nuevamente, Nayeli. Dios te bendiga. Un abrazo con mucho cariño de todos nosotros. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Gracias, no me digas. Gracias de verdad a ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Bien, pues Nayeli, solamente una observación. ¿Tu libro dónde lo podemos adquirir? Miren, lo pueden adquirir en Mercado Sano, que está aquí en Colosio. Uh-huh. Ahí ya lo venden en las oficinas de la fundación, nada más que ahorita con el COVID de repente vamos y de repente no, entonces estamos mucho en trabajo en línea, pero seguro ahí y en todas está descargable en todas las plataformas digitales como Amazon, Gandhi, Kobo, iBooks, todas, literalmente. Creo que es lo mejor. Bueno, pues entonces ya saben dónde adquirirlo. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Vale. Bonita noche para todos. Dios los bendiga. Igual, hasta luego. Bye. Bye.